NRT por el logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial, o bien lo podemos evaluar en función de las presiones, como que trabajo será igual a NRT por el logaritmo natural de presión inicial entre presión final. Estas ecuaciones, bueno, pues vayan a formulario. Otro de los procesos importantes es el proceso isobárico. En este proceso, el parámetro que permanece constante es la presión. Aquí, para evaluar el calor en el proceso isobárico, pues aplicamos la primera ley, que establece que el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo. En este caso, a diferencia del isotérmico, la presión es constante, entonces para evaluar el trabajo partimos de la ecuación general, donde trabajo será igual a presión por cambio de volumen. Aquí los signos nos indican la dirección, ¿verdad?, del proceso. Un trabajo positivo nos habla de una expansión del gas. Un trabajo negativo se refiere a la compresión del gas. Para evaluar este trabajo, bueno, como la presión es constante, la voy a dejar fuera de la integral e integro para evaluar el trabajo total en un proceso termodinámico isobárico. Que va a quedar como la integral del trabajo igual a la presión por la integral de la derivada de volumen, y aquí como intervalos tomo los volúmenes inicial y final. Entonces el trabajo total será igual a la presión por la diferencia de volumen final menos volumen inicial. Es decir, el trabajo es la presión por un delta V, por un cambio de volumen. Esta será la ecuación que trabajemos para evaluar el trabajo isobárico. Ahora, para evaluar el cambio de energía interna, partimos de la fórmula general, donde la derivada de la energía interna es igual a N por la capacidad calorífica CB por la derivada de temperatura. Integro esta ecuación, tomo como límites condiciones iniciales y finales. Si CB es constante, lo puedo dejar fuera de la integral con N, y entonces me va a quedar que la energía final menos la inicial va a ser igual a N por CB por la temperatura final menos la inicial. Es decir, delta E será igual a N por CB por delta T, donde delta E es el cambio de energía interna, N son las moles, CB es la capacidad calorífica volumen constante y delta T es la diferencia gradiente de temperatura final menos la inicial. Para la entalpía, bueno, pues hago lo mismo, también la integro. Si Cp es constante, va fuera de la integral. Y entonces me va a quedar que la entalpía final menos la inicial será igual a NCp por la diferencia entre la temperatura final menos la inicial. Es decir, delta H será igual a N por Cp por delta T. Donde delta H pues es el cambio de entalpía que mide cambios térmicos a presión constante. Cp es la capacidad a presión constante. Y bueno, aquí la diferencia de capacidades, la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante, es igual a R. O sea, es igual a una constante. Entonces, en resumen, para un proceso isobárico, tengo que el calor de la primera ley será igual al cambio de energía interna más el trabajo. El trabajo lo puedo evaluar con el cambio de volúmenes multiplicado por la presión. El cambio de energía interna será igual a NCB por delta T. El cambio de entalpía será igual a NCP por delta T. La diferencia de capacidades caloríficas es igual a R. Aquí puedo usar también ecuación general de gases. Y como es isobárico, podemos también trabajar con la ley de Charles para trabajar volúmenes y temperaturas. Tengo en resumen las ecuaciones que voy a utilizar para un proceso isobárico. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Perdón, es que se activa. Siri está muy dispuesta a trabajar. Bueno, otro proceso es el isocórico. En este proceso, el parámetro constante es el volumen. Termodinámicamente, cuando no hay cambio de volumen, sí hay cambio en el calor, sí hay un cambio en las energías internas de entalpía del sistema. Para evaluar el calor, pues aplicamos nuevamente la primera ley,
Entonces el calor en un proceso isotérmico será igual al cambio de energía interna más el trabajo. Si las capacidades caloríficas son constantes, bueno, pues delta E, al igual que en el isobárico, será igual a N por Cv por delta T, delta H igual a N por Cv por delta T, si estas capacidades son constantes. Si no son constantes, bueno, habrá que evaluar desde la fórmula general e integrando. En el caso del trabajo en un proceso isométrico, bueno, pues el trabajo es la presión por el cambio de volumen. Como el volumen es constante, o sea, no hay cambio de volumen, entonces tampoco hay trabajo. Por lo tanto, en un proceso isocórico, el calor, si sustituyo trabajo en la ecuación 1, que es 0, pues me queda que el calor es igual al cambio de energía interna. Esto es para un proceso isocórico. Entonces, en resumen, en un proceso isocórico, el calor es igual al cambio de energía interna. No hay trabajo, el trabajo es 0. El cambio de energía interna es igual a NSV por delta T. El cambio de entalpía será igual a NSP por delta T. Y el producto PV es igual a NRT. La diferencia de capacidades es igual a R. Y aquí puedo usar la ley de Gay-Lussac, que establece que la presión inicial entre la temperatura inicial será igual a la presión final entre la temperatura final. Ver, vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de estos procesos, de estos tres procesos isotérmicos, isocóricos e isobáricos. Bien, tenemos pues este gas. ¿Cómo le fue con el trabajo? ¿Algún problema con los procesos isotérmicos? ¿O está listo? Aquí tenemos como dato la cantidad del gas. Nos dice que está en condiciones normales, las cuales consisten en la presión de una atmósfera, temperatura de 273 Kelvin y un volumen molar de 22.4 litros. Este gas se comprime reversible e isotérmicamente hasta un volumen de 23 litros. Calcular el trabajo, la variación de energía interna y la variación de entalpía. Bueno, en este caso, como el proceso es isotérmico, la variación de energía interna y entalpía son 0 por ser isotérmico. Aquí hay que calcular el trabajo. ¿Cuánto le dio a ese trabajo isotérmico? Maestra, tengo una duda. Sí, dígame. Me perdí. ¿De dónde sale los 22.4 litros sobre mol? Del volumen 1. Son las condiciones normales. A eso le llamamos condiciones normales de presión y temperatura.
Es como en algún otro problema, si nos llega a pedir lo mismo, pero póngale usted que cambie de elemento, que en lugar del oxígeno sea otro, van a ser como de ley ponerlo así, que la presión inicial es de una atmósfera. Así es. Bueno, no necesariamente inicial, sino que cuando hablamos de condiciones normales de un gas, Sí. este se encuentra en estos datos de presión, volumen y temperatura. O sea, en las condiciones normales, una mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros a 0 grados centígrados y a una atmósfera. Ok. Esos son datos reales para condiciones normales. ¿Sí? Okay. Aquí en el problema nos dice que el gas se encuentra en condiciones normales y se comprime. Pudiera ser que tengamos ciertas condiciones y que nos digan se comprime hasta condiciones normales, o sea, no necesariamente son iniciales, aquí sí. Ok, gracias, profesora. Hay otras condiciones, ahorita que dice a propósito, no confundirse con las condiciones estándar. Las condiciones estándar de presión y temperatura es la presión de una atmósfera, esta no cambia, pero la temperatura sí. La temperatura es de 25 grados centígrados en condiciones estándar. A diferencia de condiciones normales, son 0 grados centígrados. Entonces, si las normales es una condición que tiene una mol de cualquier gas, y las condiciones estándar, bueno, aquí es como que la temperatura ambiental promedio de un gas, no hay un volumen estándar, a diferencia de las condiciones normales, ¿no? En algunos problemas va a encontrar esto, que hable de condiciones estándar, pero bueno, aquí nos habla de condiciones normales. Entonces, bueno, aquí para calcular el trabajo, pues esto es igual a N por R por T, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Como es isotérmico, delta E es 0 y delta H es igual a 0. Y aquí con el peso del oxígeno puedo calcular las moles para poder calcular el trabajo. Son 256 gramos de oxígeno que tiene un peso molecular de 32 y eso es igual a 8 moles. Ahora pues ya tengo volúmenes, moles, puedo calcular el trabajo, ¿no? ¿Cuánto le da el trabajo? Entonces, bueno, mi volumen inicial es de 22.4 litros por cada mol. Aquí tengo 8 moles. Me da un volumen de 179.2. Y entonces ya tiene coherencia que se comprima, o sea, a un volumen menor de 23, ¿no? Entonces, sustituyendo en la ecuación, pues tengo las moles, R, la temperatura, que es constante, por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Y eso me da un trabajo de menos 8.909.25 calorías. Este signo negativo me indica que es una compresión. ¿Sí? Adelante. Pues que tengo dudas de por qué, ¿por qué multiplicaba 22.4 por 8, por las 8 moles? ¿O por qué no lo dejó nada más como...?
Porque este es un volumen molar, se refiere a 22.4 litros por mol. En este gas tengo 8 moles. Una mol ocupa 22.4 litros. Las 8 moles van a ocupar un volumen de 179.2 litros. O sea, en las condiciones normales, me habla de un volumen molar. Está dado por una mol, pero no tengo una mol de gas, tengo 8 moles. Si lo deja como 22.4, entonces su redacción pues está como que mal. O sea, de 22 se comprime a 23. No tiene lógica. Sería una expansión, no una compresión. Siempre las condiciones normales están dadas a una mol de gas. Usted tiene que considerar pues la cantidad de gas disponible en este caso para la compresión o expansión. Esas 8 moles realizan un trabajo de 8.909 calorías. ¿Será? Sí, dígame. Tengo otra duda. La constante R, ocupamos en este caso la de 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Eso va porque estamos en condiciones, ¿cómo eran? ¿Normales? Ajá. No. Ocupamos este valor de R porque estoy calculando energía. El trabajo se expresa en unidades de energía. No puedo utilizar R en atmósfera litro. Bueno, sí podría, pero tiene que convertirlo a unidades de energía. Aquí yo escogí calorías, pero porque en el problema no dice, pero me podrían decir calcular el trabajo en joules, o calcular el trabajo en BTUs, o en kilojoules, o en kilocalorías, no sé. Casi en todos los ejercicios de termodinámica, cuando vamos a calcular calor, trabajo, cambio de energía interna, cambio de entalpía, debo utilizar R en unidades de energía. Gracias, profesora. Sí, de nada. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Termino de anotar ese. Dice, una mol de un gas ideal se calienta lentamente, manteniendo un volumen constante de 10 litros desde 200 grados Kelvin hasta 300 grados Kelvin. Calcular el calor, el trabajo, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía en joules. Suponga que CB es igual a 3 medios de R. Aquí sí me están especificando las unidades de la energía que la solicitan en joules. ¿Qué valor de R me convendrá usar? Pues el valor de R en joules, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo como datos la cantidad de gas, que es una mol. Esta se calienta manteniendo un volumen constante de 10 litros, que me dicen que el volumen es constante, desde una temperatura de 200 grados Kelvin hasta otra de 300 Kelvin. Y la capacidad calorífica a volumen constante es igual a 3 medios de R. Este proceso es un proceso isocórico o isométrico, porque el volumen permanece constante. Para calcular las variables calor, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entalpía, busco en mi proceso isométrico qué fórmulas voy a utilizar. Es un proceso de calentamiento isocórico o isométrico. Las fórmulas, bueno, pues tenemos que el calor es igual
En cambio, de energía interna, el trabajo es 0 por ser isocórico. Delta E será igual a NCB por delta T y delta H igual a CP por delta T. CP menos CB es igual a R. Y aquí R, bueno, comentábamos que nos conviene usar R en joules. Aquí podría trabajar igual R en calorías, pero al final tendríamos que hacer la conversión de la energía a joules. Entonces, bueno, lo primero que hago pues es calcular mis capacidades caloríficas, CB y CP. Aquí tengo que CB es 3 medios de R, sustituyendo el valor de R, me da que CB es de 12.47 joules sobre mol por grado Kelvin. De la ecuación de CP menos CB igual a R, puedo calcular a CP. Aquí despejando CP va a ser igual a R más CB, ¿no? CP será igual a R más CB. Entonces CP es igual a R, que es 8.314 joules sobre mol por Kelvin, más CB, que es de 12.471 joules sobre mol por grado Kelvin. Y entonces tengo que CP es igual a 20.785 joules sobre mol por grado Kelvin. Una vez que tengo las capacidades, pues ya puedo calcular el cambio de energía interna, el cambio de entalpía. El trabajo en este caso es 0 y el cambio de energía interna será igual al calor. Entonces, bueno, pues tengo los datos de N, las capacidades y las temperaturas, o sea que el cálculo es directo, ¿no? Sustituyendo en la ecuación, delta E es igual a NCB por delta T, que esto es igual a 1 mol por CB, que es 12.471 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Eso me da un cambio de energía interna de 1247.1 joules. En el caso de la entalpía, esta será igual a 1 mol por CP, que es 20.785 joules sobre mol por grado Kelvin, por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y eso nos da un valor de entalpía de 2078.5 joules. Y bueno, aquí tenemos que de primera ley el calor será igual al cambio de energía interna, que ya lo calculé por acá y es de 1247.1 joules. Y el trabajo, bueno, pues como no hay desplazamiento, no hay cambio de volumen, el trabajo es 0. En ahí hay otro ejercicio, a ver, por favor, resuélvalo. Tenemos un proceso donde dice que un sistema gaseoso sufre un proceso reversible en el cual se ceden 30 kilojoules de calor y su volumen cambia de 0.14 metros cúbicos a 0.55 metros cúbicos. La presión es constante a 150 kilopascales. Determine el cambio de energía interna y el trabajo en joule. Ahora trata de resolver en su cuaderno, por favor, este ejercicio. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us.
Muy bien, pues en este problema tenemos un proceso de expansión isobárica, ¿no? Porque aquí tenemos un aumento del volumen, a presión constante. Entonces aquí para evaluar el cambio de energía interna, bueno, pues como ecuación en isobárico y el trabajo isobárico. Aquí tenemos la presión que es constante, de 150 kilopascales, que bueno, para trabajar en el sistema internacional lo pasamos a pascales. El volumen inicial es de 0.14 metros cúbicos, el volumen final de 0.55 metros cúbicos. Aquí, fíjese bien, me dice que C de calor. Eso implica que signo negativo. Si fuera una absorción, si dijera se absorbe calor, sería positivo, pero aquí dice que cede. El sistema cede 30 kilojoules de calor, 30.000 joules. Entonces, bueno, ¿qué fórmulas voy a usar? Para un proceso isobárico tengo que el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo. Y bueno, de ahí despejo, el cambio de energía interna será igual al calor menos el trabajo. El calor es dato, solo me resta calcular el trabajo. El trabajo es igual, el trabajo isobárico es igual a la presión por la diferencia de volúmenes entre el volumen final menos el volumen inicial. Entonces aquí, bueno, hay que calcular el trabajo. ¿Cuánto le da eso? $61,500. Entonces empezamos por el inciso A, ¿verdad? El trabajo es la presión, que es de 150.000 pascales, por la diferencia de volumen final, 0.55 metros cúbicos menos 0.14 metros cúbicos. Eso le da 61.500 pascales por metro cúbico, que equivale a un joule. Muy bien. Y para resolver el inciso A, bueno, pues ya nada más al calor le resto el trabajo. Es decir, menos 30.000 joules menos 61.500 nos da 91.500 joules. Profesora, ¿hay cómo sabe cuándo es un proceso isobárico o isotérmico? Porque aquí dice que la presión es constante. Podemos dejar expresado en kilojoules. También lo puede expresar en kilojoules, o aunque aquí me lo están pidiendo en joules, pero pues está correcto, ¿no? Si me dice que el cambio de energía interna es de cuántos kilojoules. $91.5. Sí, es correcto. Entonces, no siempre en los procesos, por ejemplo, en el primer problema que vimos, ahí sí me decía qué proceso era, ¿no? Me decía que era un proceso isotérmico. En el siguiente me dice que el volumen es constante, por lo tanto, proponemos que es isocórico. En este problema me decía que la presión es constante. De ahí deducimos que es isobárico. A veces sí me indica en la redacción del proceso, pero a veces no. Tenemos que deducirlo de las variables donde cuál permanece constante o no tiene cambio, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tengo un problema que dice calcular el trabajo realizado por 5 moles de un gas ideal en la compresión isotérmica irreversible del gas desde una presión de 2 atmósferas hasta 5 atmósferas a 25 grados centígrados. Considere que la capacidad calorífica a presión constante, Cp, es igual a 5 calorías sobre mol por grado Kelvin. Aquí sí me está indicando que es una compresión isotérmica, ¿no? Esto es a temperatura constante. Aquí tengo como datos, bueno, pues la cantidad del gas, la presión inicial, la presión final, la temperatura y quiero conocer el trabajo. O sea, el trabajo isotérmico en este caso lo evalúo pues en términos de los datos que tengo que son presiones. Para el trabajo isotérmico será igual a nRT por el logaritmo natural de la presión inicial entre la presión final. Aquí no me piden el trabajo en joules, o sea, lo puedo calcular en joules o lo puedo calcular en calorías. Sería igual a 5 moles por R, suponga que lo trabaja en calorías, en joules, es igual a 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin. Por la temperatura en grados Kelvin por el logaritmo natural de la presión inicial entre la presión final. O también lo puedo calcular en calorías, ¿no? Así es, siempre y cuando no me especifiquen aquí en qué unidades. Digo, pero me están dando un CP en calorías, ¿no? Y a lo mejor pues, convendría trabajarlo en calorías, pero mientras no me digan específicamente, así es, al que a usted le gusta más, puede utilizar R en joules o R en calorías, dependiendo del valor de R, serán las unidades que expresa el trabajo, ¿no? Esto sí debe tener unidades de energía, inclusive podríamos haberlo calculado en BTUs, ¿no? Será... bueno, pero para trabajarlo en BTUs tengo que convertir las moles a libras mol, los Kelvin a Rankine. Puede hacerlo como ejercicio para que aplique conversión de unidades, ¿no?
Casi siempre es de preferencia utilizar las calorías, pero bueno, cualquier unidad de energía está bien. Sí, de nada. Y bueno, no sé si le había comentado que vamos a trabajar para su tercera evaluación una exposición de los temas a desarrollar por ustedes. Trabajar con la LEYEPA, y otro equipo, el 5.3, que es tratamiento de residuos. Entonces, como ves, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas, que serían 7 equipos de 3 o 4 integrantes más o menos por equipo. Maestra, entonces nosotros podemos seleccionar a nuestros integrantes. Así es, ustedes tienen la libertad de hacer su equipo e incluso de escoger el tema, cuidando que no se repitan los temas. Una vez que tengan sus integrantes y el tema, mándenmelos por favor al WhatsApp del grupo para que ahí todos vayan viendo qué temas van seleccionando. Las exposiciones van a empezar a partir de que terminemos la unidad 4, que es termoquímica. Esta me toca a mí, solita, pero ya. Terminando aquí la determinación de los calores de reacción a volumen constante, empezaríamos con las exposiciones de la unidad 5, que es estado líquido, y de la unidad 6, que es contaminación y control de residuos, ¿no? Maestra, Sí, dígame. yo no estoy en el grupo de WhatsApp de química, no sé si me puedo agregar. Sí. Ahí ¿quién es el administrador? No sé, creo que es el jefe de grupo, ¿no? Sí. Química 2, AM7. Ajá, Guillaume es el administrador. Por favor, si puede agregar a su compañero. De 3, máximo 4. Gracias, Daniela. Ahí está el teléfono de su compañero. Por favor, si me hace favor de agregarlo. El grupo. 3, máximo 4, ¿no? En lista yo tengo inscritos a 29. Dice que pueden ser 7 equipos de 4. Y tal vez uno de 5. Bueno, el tema 5.3, como ves, sí es mucho. Son varios tratamientos. Aquí en tratamiento de residuos habría que hablar de los residuos no peligrosos y el tratamiento de los peligrosos. Maestra, entonces, ¿de 4 o 3 los equipos? De 4. Ok. Ya, para ser hasta de 2, inclusive a lo mejor alguien dice que quiere trabajar solo, ¿no? A ver, aquí también tenemos a otros compañeros que no están en el grupo. Méndez González, por favor, háganme a favor de integrarlo. Son tan amables en el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues vayan haciendo sus equipos.
Cuanto los tengan y escojan el tema, mándenlo. Los temas son, aquí está viendo, de la unidad 5, es el 3.1, perdón, 5.1 sería aquí. Concepto de líquido, con todos estos subtemas. Propiedades generales, puntos críticos, fuerzas de tracción, tensión superficial y viscosidad. Otro tema es el 5.2, la influencia de la temperatura sobre la presión de vapor. Implica todos estos subtemas: punto de ebullición, presión de vapor, factores que influyen sobre la presión de vapor, determinación de la presión de vapor, ecuación de Clapeyron. Ese sería otro tema. De la unidad 6 es el 6.1, que sería contaminación ambiental para el agua. Debe hablar de las fuentes de contaminación, qué beneficios y cuál es el deterioro ambiental, los desechos generados, alcances de toxicidad y métodos de control. Otro equipo nos va a hablar sobre la contaminación ambiental y métodos de control para el aire. Otro equipo sobre la contaminación ambiental y métodos de control para el suelo. Otro equipo sobre legislación ambiental. Aquí hay que hablar un poquito de las leyes y normas. Y otro equipo, el 5.3, que es tratamiento de residuos. Esos son los temas. Maestra, Programa. Sí, dígame. ¿sí me puede esperar al final? Tengo una situación que me gustaría contarla. Sí. Aquí tengo. Ahorita estamos en la unidad 3. La unidad 3. Que es termodinámica química. Estamos viendo los trabajo en procesos isocóricos, isobáricos y térmicos. Nos faltaría el proceso adiabático y la segunda ley para acabar la unidad 3. Eso lo vamos a ver el lunes. Después empezaremos con la unidad 24, que es termoquímica, y terminando termoquímica estaríamos empezando en las exposiciones a partir de la unidad 2. Esta va a ser pues regresando de vacaciones para el 29 de abril, de cómo vayamos avanzando. Muy bien, aquí tengo Arámbula, Lozano, Arroyo, Díaz, con el tema 5.1, contaminación ambiental, pero ¿para qué rubro? Aire, agua, suelo. Sí, correcto. A ver, González, Mario y Tanaka, mándenmelos al grupo de WhatsApp, porque si no, no lo voy a anotar. Será contaminación ambiental y tema agua. Okay. Muy bien, gracias. Gracias, Mario, gracias, Hiroyoshi. Ya tenemos agua, es más muy bonito. Bien.
O sea, aquí recuerde 5.1 ya está, faltaría aire y suelo. Muy bien, Anámbula Arroyo Díaz, Guillén recibido, contaminación del aire sería, queda suelo, legislación, tratamiento y de la unidad 5, 5.1 y 5.2. Bueno, aquí me está poniendo 5.1, pero es que está mal esta numeración, ¿eh? Por eso no le he mandado ese programa, porque se equivocaron. Miré la unidad 6 y le ponen tema 5. ¿Sabe qué pasó aquí? De hecho, todos están mal. Bueno, la unidad 4 sí está bien. Pero en la unidad 5 aquí debería ser 5. La unidad 6, esto es 6. En la unidad 1, en la unidad 3 aquí tiene un 2. ¿Sabe por qué está tan mal? Bueno, estos programas, considerando que son desde el 2004, ¿no? La unidad 1, por ejemplo, dice unidad 1, estado sólido, y aquí le ponen tema 2. Está todo mal, no le haga mucho caso a los temas, pero sí a la unidad. Corregir este programa, aquí es la unidad 2 y le ponen 1.